La broma de mi hermano casi me pone en la cárcel. Mi hermano de 9 años pensó que sería gracioso meterme en un lío, pero jamás imaginó que la cosa se iba a ir tanto de madre. Estábamos volviendo a casa después de un viaje a Valencia. Unas 14 horas de coche, más o menos. Yo estaba achicharrada por el sol y muerta de cansancio después de pasar todo el día pateando la ciudad de las artes y las ciencias con la familia. Pero mi hermano, no sé cómo, seguía con las pilas a tope. En cuanto arrancamos, yo me quedé frita en el asiento de atrás. A diferencia de mucha gente, cuando yo duermo, es que ni una bomba me despierta. Me desperté cuando ya estábamos a 5 minutos de casa, más o menos. Mis padres aparcaron el coche y echaron un vistazo rápido al retrovisor para ver si seguíamos bien. Salieron del coche y de repente salió un grupo de policías de entre las sombras, gritando que levantaran las manos y se apoyaran en el coche. Se acercaron y empezaron a cachearlos, mientras mi hermano y yo seguíamos dentro, gritando por nuestros padres, muertas de miedo. Los agentes preguntaron si Tristana estaba en el coche, y mis padres, flipando, les preguntaron por qué querían verme. Abrieron la puerta y nos pidieron que saliéramos los dos para identificarnos. Mi hermano se puso a llorar, en plan histérico. A mí me apartaron y me pidieron que confirmara mi identidad. Luego me llevaron con mis padres y me preguntaron por qué había llamado al 112, diciendo que me tenían secuestrada en un vehículo en marcha. Yo me quedé en blanco. No entendía nada de lo que decían. Les expliqué que yo no había llamado a nadie, que era imposible porque había estado dormida todo el viaje. De camino a comisaría, me pidieron el móvil. Lo encendí, lo desbloqueé y se lo pasé para que revisaran llamadas y mensajes. Me enseñaron las llamadas al 112 y varios intentos de contacto de número oculto que la poli había hecho. También sacaron unos mensajes que supuestamente yo había mandado mientras dormía. Se me pusieron las manos a temblar. Todo aquello era surrealista. Me quedé tan en shock que dejé de contestar. Así que no les quedó otra que esposarme. Mientras me subían al coche patrulla, mi madre gritó que teníamos una cámara dentro del coche y que ahí se vería que yo había estado durmiendo todo el tiempo. Los policías me pidieron que esperara dentro del coche mientras revisaban las imágenes. Y sí, ahí se veía clarito. Mi hermano pequeño había cogido mi móvil mientras yo dormía y se pasó un par de horas trasteando hasta que se le acabó la batería. Vieron que hizo 2 llamadas justo cuando entraron los avisos al 112. También se dieron cuenta de que él había mandado los mensajes y hecho las llamadas de emergencia. Entonces cambiaron de objetivo. Le preguntaron por qué lo había hecho. Él se puso a gritar, desesperado, que era solo una broma, que lo había oído en el cole de unos chicos más mayores. No paraba de pedir perdón, llorando a lágrima viva. Uno de los agentes intentó cogerlo, pero salió corriendo hacia el jardín de atrás, chillando que no le hicieran daño. A los pocos minutos, los polis que fueron detrás volvieron y nos cambiaron. A mí me sacaron del coche y metieron a mi hermano. Entró a patadas y gritando que solo era un crío y que me llevaran a mí en su lugar. Me pidieron disculpas y me llevaron de vuelta con mis padres. Mi madre, que estaba que no podía más, preguntó si podía ir con él en el coche hasta la comisaría. Le dijeron que, por protocolo, no podía ir dentro, pero que podía seguirles con el coche. También explicaron que, aunque entendían la situación, tenían que llevárselo igual, porque la llamada había movilizado muchos recursos policiales y era un delito grave. Al final, a mi hermano le cayó una falta y tuvo que pasar unos meses en un centro de menores. Después de lo que pasó con la policía, con las esposas, los gritos y todo el caos frente a nuestra casa, juré que ya nada podía sorprenderme. Pero lo que vino después fue casi peor, porque no fue tan espectacular, pero sí más lento, más constante, como un goteo que te vuelve loca. Los primeros días fueron un silencio raro en casa. Nadie hablaba mucho. Mi madre cocinaba como un robot, con los ojos clavados en la sartén, y mi padre no soltaba el móvil ni para ir al baño. Mi hermano estaba raro. Ni lloraba ni hablaba. Solo nos miraba con esos ojos enormes, como si no entendiera por qué el mundo se le había ido encima por una simple broma, como si fuéramos nosotros los locos. El lunes volví al instituto. Pensé que iba a ser incómodo, pero no imaginé que desde la puerta ya estarían cuchicheando. En cuanto entré, noté cómo se abrían pasillos de silencio por donde caminaba, como si fuera un fantasma o una asesina en serie. El colmo fue en clase de biología, cuando pregunté si alguien tenía una goma de borrar, y nadie respondió. Nadie. Como si no hubiera hablado. La profe hasta me miró raro. En el recreo, Lucía, mi supuesta mejor amiga desde primero de la ESO, vino hacia mí, pero con una cara como de funeral. Tía, lo siento, pero mis padres no quieren que me junte contigo por un tiempo. Dicen que tienes muchos problemas. ¿Problemas? Le dije casi sin voz. ¿Te crees que fue culpa mía? Estaba dormida. Ya lo sé. Pero da igual. Tú sabes cómo son los adultos.
Mi madre está rayadísima con eso de que tu hermano podría haber matado a alguien o yo qué sé. Ahí me di cuenta de que el tema se había descontrolado completamente. Que todo el barrio, toda la ciudad, se había montado su propia versión de los hechos. Yo ya no era Tristana, la chica normal que saca 8s y 9s. Era Tristana, la que fingió su secuestro, o la que dejó que su hermano hiciera todo ese lío. Según quien lo contara. Cuando llegué a casa ese día, mi madre estaba sentada frente al portátil, leyendo algo con los ojos llorosos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté sin ganas. Una madre del cole ha escrito una publicación en Facebook, me dijo. Dice que tú eres una mala influencia, que estás desequilibrada, que deberían expulsarte. No supe qué contestar. Me subí al cuarto, cerré la puerta y apagué la luz. Me tumbé boca arriba en la cama y pensé, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Esa noche soñé con los policías, pero esta vez, en el sueño, nadie decía que mi hermano era el culpable. Todos me miraban a mí, me señalaban, me esposaban. Desperté empapada en sudor. A la mañana siguiente mi madre me llevó al instituto. Ni siquiera había desayunado. En la entrada, un grupo de madres hablaban entre ellas. Una de ellas, la madre de Marcos, me miró de arriba abajo con cara de asco. Yo no dejaría que mi hijo se acercara a esa niña, susurró, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Mi madre la encaró. ¿Perdón? ¿Perdón? Nada, le respondió la mujer cruzándose de brazos. Tu hija necesita ayuda, y no del colegio precisamente. Mi madre, que ya venía cargada, explotó. Mi hija no es la loca aquí. La loca es usted, que se cree todo lo que ve en Facebook. Empezaron a gritarse, insultos incluidos. Una profesora tuvo que separarlas. Yo me quedé paralizada, sin saber si reír o llorar. Lo único que pensaba era, esto solo puede ir a peor. Esa misma tarde, mi padre nos llamó a todos al salón. Había recibido una notificación del colegio. Querían tener una reunión urgente con ambos padres, el orientador escolar y la directora. Van a expulsar a tu hermano, nos dijo. Pero también están considerando pedir que te cambies de centro. No podía ser. Y justo cuando pensé que ese día ya no podía volverse más ridículo, mi hermano se levantó del sofá, encendió la tele y gritó. «Mira, mamá, estamos en las noticias». Ahí estaba, en la pantalla. El titular era como una bofetada directa al orgullo de cualquiera. Una broma entre hermanos termina con intervención policial y menor esposada. Yo no sabía si reírme, llorar o arrancarle el cable al televisor. La presentadora hablaba con tono serio, casi morboso, como si estuviera narrando un crimen real. La familia Gómez de la localidad de Cuenca se ha convertido en el foco de atención después de que una llamada al 112 alertara de un supuesto secuestro infantil, que resultó ser una broma pesada de un niño de 9 años. Aparecía una imagen difusa, grabada desde un móvil. Éramos nosotros, el coche. Las luces azules, las sombras, todo. Hasta mi cara desencajada mientras me esposaban. ¿Pero de dónde han sacado eso?, pregunté con el corazón acelerado. Del grupo de padres, seguro, dijo mi padre. Alguien grabó todo y lo vendió. O lo subieron y lo cogieron de ahí. Mi madre no decía nada. Estaba blanca. Y mi hermano, claro, estaba fascinado. ¡Salgo en la tele! ¡Salgo en la tele!, decía, saltando en el sofá como si fuera una estrella de TikTok. ¿Pero tú eres idiota o qué?, le grité. ¿No entiendes lo que has hecho? Era una broma. Lo dije 1000 veces. ¡Una maldita broma!, me gritó de vuelta, con lágrimas en los ojos, pero sin una pizca de culpa real. Mi padre se acercó y le agarró fuerte del brazo. Se acabó. Vas a pedir perdón. A todos. A tus profesores, a tus compañeros y a tu hermana. Y no vas a volver a tocar un móvil en tu vida. ¿Me oyes? Pero claro, no fue tan fácil. La reunión en el colegio fue un desastre anunciado. La directora nos recibió con cara de funeral. El orientador tenía una carpeta entera llena de impresiones, correos, capturas de pantalla, todo lo que se había dicho en redes. Esto ha escalado más de lo que pensábamos, dijo sin mirarnos directamente. Nos han contactado medios, padres, incluso autoridades educativas, y estamos siendo presionados para tomar medidas. ¿Contra nosotros?, preguntó mi madre entre la incredulidad y la rabia. Contra la imagen del centro, aclaró la directora fingiendo diplomacia. Pero para proteger esa imagen necesitamos tomar decisiones difíciles. Nos ofrecieron algo que sonaba a ultimátum. El hermano fuera por un tiempo indefinido. Y yo, recomendaban que me cambiara de centro para evitar un entorno hostil. ¿Entorno hostil? Me reí sin humor. Yo soy la víctima aquí. Yo estaba dormida. Me esposaron. Me sacaron en la tele. Pero nadie decía nada. Solo silencio.
De esos que te hacen sentir que da igual lo que digas. Ya te han juzgado, ya te han sentenciado. Salimos del colegio sin decir palabra. En el coche mi padre golpeó el volante. Esto no puede quedar así. Voy a denunciar al colegio, al medio, a quien sea. Pero mi madre, por primera vez, se vino abajo. ¿Y de qué va a servir eso? ¿Eh? ¿De qué? Ya todo el mundo nos odia. No podemos salir a comprar pan sin que alguien nos mire raro. Yo estaba harta. Me sentía sucia, como si algo dentro de mí se hubiera roto sin arreglo posible. Esa noche me encerré en el baño y me miré al espejo por largo rato. Pensé en raparme el pelo, en pintármelo, en cambiarme el nombre, en desaparecer. Pero luego pensé que no, que si iba a ser la villana para todos, mejor aprender a jugar como tal. A las 3 de la madrugada, bajé a la cocina por un vaso de agua. Encontré a mi hermano en la sala, viendo vídeos en la tablet. Unos chavales imitaban su broma, riendo, comentando. Uno llevaba una camiseta con la frase, «Nos secuestran por likes. ¿Qué haces viendo eso?», le pregunté seca. «Están haciendo lo mismo que yo», dijo él, encogiéndose de hombros. «Pero a ellos nadie les dice nada. ¿Y tú crees que eso te hace un genio? ¿Un influencer? No sé. Solo... no sé». Y entonces me lo soltó, sin emoción, sin mirarme. «Una madre del cole me dijo que yo había arruinado tu vida, que eras mejor antes de que yo naciera». Y se fue, dejando la tablet en la mesa. La pantalla seguía encendida, con los comentarios subiendo sin parar. Entre ellos, uno destacaba en rojo, con decenas de respuestas. ¿Por qué nadie ha investigado a esa familia a fondo? Al día siguiente, el comentario se me quedó clavado como una espina. ¿Por qué nadie ha investigado a esa familia a fondo? Era solo una frase más entre cientos, pero tenía algo distinto. Algo que no era una simple burla. Sonaba amenazante. Intenté no pensar en eso. Apagué el móvil y me concentré en hacer la maleta. Sí, la maleta. Había cedido. Iba a cambiarme de instituto. Mis padres dijeron que era lo mejor, que era solo por un tiempo, que era una nueva oportunidad. Palabras vacías. Todos sabíamos que era un castigo camuflado de solución. Mi nueva escuela quedaba a media hora en coche, en un pueblo cercano. Tendría que madrugar más, no conocía a nadie. Y encima me tocaba empezar con fama de conflictiva. Mi madre intentaba motivarme, pero no podía ni fingir una sonrisa. «Piensa que es un nuevo comienzo, Tris», decía, al borde del llanto. Aquí todo se volvió muy feo, muy injusto. No la escuchaba. Estaba en automático. Pero no fue hasta que llegamos a la nueva escuela que entendí lo que significaba empezar de cero. Me asignaron un grupo, me dieron una taquilla. Me presentaron a la clase con esa voz de profesora que finge alegría. «Chicos, ella es Tristana. Viene de Cuenca. Espero que la acojáis bien». Las miradas eran un cóctel de curiosidad y sospecha, pero todo fue más o menos normal. Nadie me hablaba mucho, pero tampoco me ignoraban. Hasta que, en la segunda hora, una chica que se sentaba detrás de mí me pasó un papelito. Lo abrí con el estómago encogido. Decía, «¿Eres tú la de las esposas?». No respondí. No podía. Al volver a casa, la tensión seguía acumulándose. Mi padre llevaba días encerrado en su despacho, investigando formas legales de demandar al colegio anterior. Tenía papeles, emails impresos, noticias subrayadas con marcador fosforito. Estaba obsesionado. Mi madre, en cambio, se volcó en cuidar de mi hermano. Lo trataba como si fuera de cristal. Lo defendía ante todo. «Es solo un niño. Está confundido. No sabía lo que hacía. Pero algo en mí no podía perdonarlo, ni entenderlo. Y lo peor, él seguía con esa mezcla de arrepentimiento falso y orgullo torcido». Un día, bajé a la cocina y lo vi grabando un TikTok. Estaba imitando a un policía, con una gorra de juguete y unas esposas de plástico. «¡Al suelo! Esto es una operación real». Me hervía la sangre. «¿Sigues con esa mierda? Después de todo lo que has hecho?» «Era una parodia. Todos lo hacen ahora. Es tendencia». «¿Tendencia? ¿Tu hermana fue esposada de verdad?» «¡Imbécil!», le grité tan fuerte que mi madre vino corriendo. «¡Basta ya! ¡No le hables así! Tú también tienes la culpa por no ponerle límites. Le celebras todo como si fuera gracioso. Y luego te preguntas por qué no para». Ahí estalló la bomba. Mi madre rompió a llorar. «¿Y qué quieres que haga? Tristana? Lo odian. Le tiran piedras cuando pasa por la calle. Le gritan asesino. Es un niño. Mi niño». Mi padre subió al salón al escuchar los gritos. «¿Qué ha pasado ahora?» «Nada, lo de siempre», respondí, mordiendo la lengua. Ese día, mi hermano no cenó con nosotros. Se encerró en su cuarto y no salió hasta la mañana siguiente. Todo parecía estancado, podrido. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Al día siguiente, el padre de un compañero del colegio nuevo me interceptó al salir.
No lo conocía, nunca lo había visto. Se acercó serio, con la chaqueta cruzada y una carpeta en la mano. Tristana, ¿puedo hablar contigo un momento? Miré a mi madre, que esperaba en el coche. Asentí, con cautela. Sé lo que pasó en tu antiguo colegio, y no te creo culpable de nada, me dijo, bajando la voz. Pero deberías saber algo. Han abierto una investigación. Oficial. Por negligencia de tus padres. Me quedé helada. ¿Qué dices? Recibieron una denuncia anónima, explicó mostrando un papel. Aparentemente alguien mandó pruebas de que tus padres sabían que tu hermano era inestable desde antes del incidente y que no hicieron nada. Eso es mentira, susurré, más a mí misma que a él. No lo sé, pero hay cosas que no cuadran. Mira esto. Abrió la carpeta. En ella había una foto, una captura de una conversación, y ahí estaba. Un mensaje de mi madre semanas antes del incidente diciendo: estoy empezando a pensar que el niño necesita ayuda. Está obsesionado con cosas raras. Me da miedo a veces. Levanté la vista. ¿Quién te dio esto? No puedo decirlo, pero si quieres saber más, vas a tener que mirar más allá de las bromas. Y se fue. Me subí al coche en silencio. No dije nada en todo el trayecto, pero por dentro todo ardía. ¿Qué más están escondiendo? Esa noche no pude dormir. Me di 1000 vueltas en la cama, mirando el techo como si ahí estuviera la respuesta a todo. La frase se repetía en mi cabeza como un eco molesto. Vas a tener que mirar más allá de las bromas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había más? Me levanté a las 2 de la mañana, descalza, y fui al cuarto de mis padres. Dormían profundamente, mi madre abrazando la almohada con fuerza. Bajé las escaleras y fui directo al despacho de mi padre. Siempre cerraba con llave, pero esta vez lo había dejado entreabierto. Supongo que se estaba descuidando. La luz del monitor seguía encendida. Me senté frente al escritorio. Había papeles, facturas, mensajes impresos. Entre ellos encontré una hoja que decía en mayúsculas: Reporte de conducta. Álvaro Gómez. Álvaro, mi hermano. Leí. Mis ojos no podían creer lo que veía. El colegio anterior había reportado comportamientos extraños, aislamiento, mentiras compulsivas, actos de crueldad hacia animales pequeños, y una frase final que me dejó helada. Mencionó en varias ocasiones que quería hacer algo grande para que todo el mundo lo conociera. Me temblaban las manos. ¿Qué haces?, dijo una voz a mi espalda. Me giré de golpe. Era mi padre, con cara de sueño y una taza de café en la mano. ¿Por qué no nos lo dijiste?, le pregunté con la voz rota. ¿Desde cuándo sabéis que Álvaro estaba mal?, suspiró. Se sentó en el sillón frente a mí. Pensamos que eran cosas de niño. Inventos. ¿Que se le pasaría? ¡Inventos! Por eso casi me meten en la cárcel. Por eso no puedo ir ni al supermercado sin que me miren como si fuera una psicópata. Lo sé, Tris. Lo sé. No tienes idea de lo que sentimos tu madre y yo. Me levanté, con rabia. Pues más vale que empecéis a tener una idea, porque esto no ha terminado. Subí corriendo a mi cuarto y me encerré. Al día siguiente no fui al instituto. Fingí dolor de cabeza. Me pasé toda la mañana buscando en internet casos parecidos. Búsquedas como niño causa detención falsa, menores con tendencias manipuladoras, familias destruidas por bromas. Nada me tranquilizaba. Todo era una espiral de horror. Por la tarde salí a dar una vuelta. Necesitaba aire. Me crucé con una chica del nuevo instituto, Inés, que me saludó con una sonrisa tímida. ¿Me puedo sentar?, preguntó, señalando el banco. Asentí. He leído todo lo que pasó. Lo siento mucho. Gracias. Yo conozco a alguien que pasó por algo parecido, dijo. Un primo mío. También era un niño muy intenso. Terminó en un centro psiquiátrico. La miré, esperando más. Los padres no querían verlo. Pensaban que era solo hiperactivo. Pero la verdad es que él sabía lo que hacía. Siempre lo supo. Me callé. El viento soplaba suave, pero mi pecho se sentía apretado. ¿Tú crees que tu hermano no sabía lo que hacía?, me preguntó. No supe qué responder. Esa misma noche, mientras cenábamos en silencio, el timbre sonó. Mi madre fue a abrir. Desde la mesa, escuchamos una voz aguda, molesta. «Buenas noches. ¿Es usted la madre de Álvaro Gómez?». Mi madre respondió que sí. «Soy la directora del campamento educativo donde su hijo debía asistir. Vengo porque él nunca se presentó». «¿Cómo que no se presentó?», preguntó mi madre pálida. «Tenemos constancia de su inscripción, pero jamás apareció. Ni él ni ningún adulto». «No puede ser. Si lo llevamos. ¿Fue antes de que desapareciera unos días?». «Eso no figura en nuestros registros». Mi padre se levantó como un resorte. «¿Está diciendo que alguien mintió? ¿Que alguien suplantó? Estoy diciendo que alguien fingió llevar a su hijo a un lugar donde nunca llegó. Y quiero saber por qué».
En ese momento todos miramos a Álvaro. Él seguía sentado, masticando con calma, como si no pasara nada. ¿Tú fuiste al campamento?, le preguntó mi madre. Claro que sí, respondió él con voz vacía. Me lo pasé genial. Álvaro, dije en voz baja, ¿dónde estuviste esos días? Me miró, sonrió, y dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. Estuve practicando una nueva broma. Esta va a ser la mejor de todas. Dormí con la puerta cerrada y una silla trabada contra el pomo. No era solo por paranoia, era instinto. Algo en la mirada de Álvaro esa noche me dejó claro que su nueva broma no era cualquier tontería. Lo conocía mejor que nadie. Y cuando se ponía esa cara, era porque ya lo tenía todo planeado. Pasé la mañana del sábado observándolo. Desde la ventana del pasillo, vi cómo salía al jardín con su mochila. Se sentó bajo el limonero y sacó algo que me costó identificar al principio. Una libreta. De esas gruesas, con tapa negra. Con tapa, parecía un diario, pero Álvaro nunca había llevado uno. Esperé a que subiera a ducharse para entrar sigilosamente en su habitación. La mochila estaba en el suelo, la libreta adentro. Me temblaban las manos mientras la abría. Plan maestro, decía en la primera página con letras enormes, subrayadas con marcador rojo. Las siguientes páginas eran una mezcla de dibujos, horarios, nombres y una sección titulada Objetivo, el recreo final. Leí en silencio, tragando saliva. Había listado nombres de alumnos, profesores y detalles precisos de cómo hacer que el recreo del colegio se convirtiera en un espectáculo. Simular caída desde la azotea, grabar reacción de los profes, usar sangre falsa, conseguir en tienda de bromas, no contarle a nadie, ni a Tristana. Cerré el cuaderno de golpe, con el corazón en la garganta. Ese niño estaba planeando algo que no era solo una broma, era una escena, una manipulación masiva. Algo que podía salir terriblemente mal. Bajé al salón con la libreta entre las manos, temblando. Mis padres discutían en voz baja sobre la visita de la directora del campamento. Tenemos que llevarlo a un psicólogo ya, Antonio. No podemos seguir negando que esto está mal. ¿Y si lo hacen público? ¿Y si nos quitan la custodia? ¿Y si creen que somos unos padres negligentes? Tiré la libreta sobre la mesa. No hace falta que lo crean. Lo somos. Mi madre la abrió. Le bastaron 3 páginas para romper a llorar. Dios mío, ¿dónde ha conseguido esto?, preguntó mi padre. En su mochila. Y no solo eso, tiene todo planeado para el lunes, para su regreso al colegio. Mi padre se levantó de golpe. Voy a hablar con él. Subió las escaleras. Yo lo seguí, pero me detuve en la puerta. Escuché el diálogo sin entrar. Álvaro, ¿qué es esto? No lo toquéis. Es privado. ¿Privado? ¿Quieres hacer que la gente crea que has muerto? ¿Te parece divertido eso? Va a ser viral. Todos se van a reír, como siempre. Hubo un silencio largo. No vas a volver al colegio, dijo mi padre finalmente. Sí que voy. Tengo que hacerlo. Es mi escena. Es el final. Mi padre bajó corriendo y marcó un número en el teléfono. Voy a llamar a servicios sociales. Ya no podemos más. Pero no llegó a marcar. En ese momento, Álvaro bajó las escaleras corriendo, directo al jardín, y desapareció entre los árboles. Salimos tras él, gritándole. Lo buscamos por las calles cercanas, por los parques. Nada. Ni rastro. Fue la policía la que lo encontró. 2 horas después, en el tejado del colegio. Había subido por una escalera de mantenimiento, con una cámara GoPro en la frente. Cuando los agentes lo bajaron, aún gritaba entre risas. ¡Era una broma! Solo quería ver sus caras. El director del colegio estaba presente. Nos miró con los ojos inyectados de furia. Esto ya no es un juego. Este niño necesita ayuda. ¿Y ustedes? No pueden seguir fingiendo que todo está bajo control. Mi madre apenas podía sostenerse en pie. Mi padre no decía palabra. Y cuando creí que nada más podía romperse, uno de los agentes se me acercó. «Tú eres la hermana, ¿verdad?» «Sí. Mejor que veas esto». Me mostró una carpeta con imágenes. Capturas de pantalla. Correos. Nombres. Uno de ellos era el mío. Álvaro ha estado usando tu correo para enviar mensajes desde hace meses. A profesores. A la policía. A padres del colegio. Incluso a desconocidos. Muchos con contenido preocupante. Tragué saliva. ¿Qué tipo de contenido? El policía me miró con expresión grave. Amenazas, historias falsas, denuncias anónimas. En tu nombre. ¿Cómo consiguió mi contraseña? Eso tendrás que preguntárselo a él. Lo miré. Álvaro me devolvió la mirada desde la patrulla. Y me sonrió. Una sonrisa tranquila. Como si todo esto fuera parte de su guión. Como si aún no hubiera terminado. Los días siguientes fueron un limbo. No sabíamos si llorar, gritar, escondernos o simplemente desaparecer. Las autoridades tomaron el control.
Servicios sociales iniciaron un procedimiento formal. No podían sacarlo de casa todavía, pero empezaron a enviar un trabajador social cada 2 días. Revisaban todo. Hablaban con nosotros por separado. Tomaban nota de cada palabra. Álvaro, mientras tanto, estaba en su salsa. Sabía que todo giraba alrededor de él, y le encantaba. «Parecemos famosos, ¿eh?», me dijo una noche, con esa sonrisa torcida suya. «¿Estás enfermo o qué?», le contesté sin mirarlo. «No, estoy despierto. Vosotros sois los que vivís dormidos». El psicólogo que vino a evaluarlo fue claro. Se sentó con mis padres después de la 3ª sesión y soltó la bomba. No estamos hablando de hiperactividad ni de trastornos menores. Álvaro presenta rasgos claros de manipulación calculada, con una falta total de empatía. Tiene una percepción distorsionada de las consecuencias. ¿Está diciendo que es un sociópata?, preguntó mi madre, con la voz temblando. El psicólogo no respondió directamente. Solo dijo: «Necesita intervención urgente, profesional, y tal vez institucionalizada». Yo escuchaba desde la escalera. Sentía náuseas. Quería pensar que era todo un error, que no podía ser verdad. Pero luego recordaba su cara en la patrulla, su risa en el tejado, su diario. El lunes siguiente nos citaron en la escuela. Ya no era una reunión, era una notificación oficial. Expulsión definitiva. Además, iniciaron una denuncia formal por riesgo para la comunidad educativa. Mi madre lloró. Mi padre apretaba los puños. Yo, en cambio, sentí algo nuevo. Alivio. Por fin alguien lo decía en voz alta. Por fin alguien hacía algo. Pero el alivio duró poco. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, alguien llamó a la puerta. Era una mujer mayor, con un abrigo gris y el pelo recogido. Llevaba una carpeta en la mano. Soy Dolores, la trabajadora de la Fundación Árbol, especializada en menores en riesgo de exclusión. Me han asignado el caso de Álvaro. Nos sentamos con ella. Sacó papeles, documentos, propuestas. Hemos conseguido una plaza para él en un centro especial en Zaragoza. Trabajan con jóvenes con su perfil. Es privado, pero cubierto por el Estado. Mi madre soltó el aire que tenía contenido. ¿Y cuándo? Mañana. A primera hora. No podemos perder más tiempo. Álvaro escuchaba desde el marco de la puerta. No dijo nada. Solo nos observaba. A la mañana siguiente, salimos temprano. Álvaro iba en silencio. Ni una palabra. Ni una queja. Casi parecía aliviado. Cuando llegamos al centro, nos recibió una psicóloga joven, simpática, pero directa. Aquí no se viene a portarse bien. Aquí se viene a reconstruir lo que está roto. Lo registraron, le quitaron el móvil, la ropa, incluso sus cordones. Le dieron un uniforme gris claro y nos dijeron que solo podíamos visitarlo una vez por semana. En el coche de vuelta, nadie habló. El silencio era espeso, sucio, agotado, como si se hubiese roto algo irrecuperable entre nosotros. Esa noche, revisando mi correo, el mío, el real, encontré algo nuevo. Un mensaje sin asunto, sin cuerpo, solo un archivo adjunto, un vídeo. Lo abrí. Álvaro, hablando a la cámara, sentado en su cama. «Hola, Tris. No sé si vas a ver esto antes o después de que me encierren. Da igual. Solo quiero que sepas algo. La última broma no ha terminado. Hay algo más. Algo que hice y que nadie ha descubierto. Aún. Sonríe. Si quieres saber qué es, tendrás que buscar mejor». El vídeo se corta. Corrí al despacho de mi padre. Removí cajones, carpetas, memorias USB. No sabía qué buscaba exactamente. Pero en una de las carpetas etiquetadas como seguros médicos, encontré un sobre viejo. Adentro había una foto impresa. Una imagen de nosotros 3, mis padres y yo, con un bebé en brazos. Pero ese bebé no era Álvaro. Era otro. Y detrás de la foto, en letra de mi madre, ponía Julián, 2008, 2009. Se me heló la sangre. ¿Quién era Julián? La foto me quemaba entre los dedos. Julián, 2008, 2009. Un año. Un solo año. Un hermano, un primo, un hijo perdido. El rostro del bebé era angelical, casi idéntico a Álvaro de pequeño, pero no era él. Álvaro nació en 2012. Yo tenía 9 cuando él llegó. A Julián no lo recordaba. Nada. 0. Y eso era lo más inquietante. Cerré el sobre. Bajé al salón con la foto en la mano y encaré a mis padres sin anestesia. ¿Quién es Julián? Mi madre se puso pálida. Mi padre cerró los ojos como si lo hubieran golpeado. Tardaron varios segundos en reaccionar. Ninguno hablaba, hasta que ella se sentó, derrotada. No era momento aún, dijo apenas en un susurro. ¿Momento para qué? ¿Quién es?, grité. Mi padre me hizo señas para que me sentara, pero yo me mantuve de pie. Julián era tu hermano, tu primer hermano. La voz de mi madre era un hilo. Murió cuando tenía 15 meses. El mundo se me detuvo. ¿Cómo?
Mi voz temblaba. ¿De qué murió? Mi padre se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Fue un accidente, una caída. Fue en casa. Tu madre estaba con él. Yo estaba trabajando. Nadie fue culpable, pero después de eso, ella no volvió a ser la misma. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no derramaba ninguna. Lo enterramos en silencio. No dijimos nada. A ti te lo ocultamos. Tenías 5 años. No lo habrías entendido. Me miró con culpa. Nunca encontramos el momento de contártelo. Hasta que Álvaro llegó. Mi respiración se aceleró. ¿Y qué tiene que ver Álvaro con esto? Se miraron entre ellos, en silencio. No lo sabes, dije. No era una pregunta. Era una afirmación. Mis padres estaban tan rotos que ni siquiera entendían el fondo del abismo que habían cavado. Subí corriendo a mi habitación. Cerré la puerta. Volví a ver el vídeo. La forma en la que Álvaro decía, «Hay algo más», resonaba en mi cabeza. Y ahora tenía un nuevo nombre con el que lidiar. Julián. Pasé la noche sin dormir, leyendo antiguos correos familiares, buscando en carpetas de fotos antiguas, en álbumes digitales olvidados. No encontré más fotos de Julián, solo esa, la única, como si alguien se hubiera encargado de borrar cualquier rastro. Pero encontré algo más. En una carpeta de correos de mi madre, un mensaje viejo de 2015. Asunto: evaluación preadopción. Expediente 3311RJB. Dentro, una respuesta automática. Luego otro correo reenviado. Nos gustaría saber si hay avances en el caso del niño con historial traumático de acogida. ¿Niño de acogida? Me quedé quieta. Cerré la pantalla. Me quedé en la cama en silencio, la cabeza a punto de estallar. A la mañana siguiente mi madre me esperaba en la cocina, ojerosa, demacrada. «Tienes que saber la verdad», dijo sin rodeos. Me senté. No tenía fuerzas para exigir. Solo necesitaba entender. Después de Julián, no podía quedarme con ese vacío. Quería otro hijo, pero no podía. No físicamente, ni psicológicamente. Entonces, surgió la posibilidad de acoger a un niño. Álvaro asintió. Tenía 3 años. Había pasado por 2 familias de acogida. Ninguna lo había podido mantener. No sabíamos mucho, solo que había mostrado conductas difíciles. Pero cuando lo vi, empezó a llorar, sin intentar detenerse. Era tan parecido a Julián que no lo dudé. Me tapé la boca con las manos. Toda mi infancia con Álvaro había sido una mentira. No por su culpa, ni siquiera por la mía, sino porque nadie me lo contó. Porque todos actuaban como si fuera natural que una criatura tan rota pudiera vivir entre nosotros sin que el mundo se partiera por la mitad. ¿Y él lo sabe? No del todo. Solo sabe que fue adoptado, no que tuvo otros intentos antes. Ni lo de Julián. ¿Por qué no se lo dijisteis? Mi padre, que había estado callado, finalmente habló, porque pensábamos que podíamos ser su familia, que si lo amábamos suficiente, eso bastaría. Suspiré. Me levanté, cogí la foto de Julián del sobre y la puse en la nevera, con un imán. Nadie dijo nada. «Yo voy a ir a ver a Álvaro», les dije. «No puedes todavía», respondió mi padre. «Pues lo haré en cuanto me lo permitan». La semana siguiente fue lenta. Cada hora era una cuenta regresiva. Cuando por fin me permitieron la visita, fui sola. No les dije a mis padres. Álvaro estaba sentado en un banco, en un patio cerrado por vallas altas. Me vio llegar y sonrió. Sabía que vendrías. Me senté a su lado. ¿Quién era Julián? Me miró. Sus ojos eran más oscuros que nunca, pero no parecía sorprendido. Ese nombre lo oí una vez, en sueños. O eso creía. ¿Qué quieres decir? Hace tiempo, abrí una caja que mamá tenía en el armario. Vi esa foto. No entendí. Pensé que era yo. Pero luego ella la quitó, me gritó y me dijo que lo olvidara. Así que hice lo que todos hacen en esta familia. Fingí. Me quedé callada. ¿Tú crees que si Julián no hubiera muerto, yo estaría aquí? Preguntó. No lo sé. Yo sí. No. Cruzó los brazos. Miró al cielo. Y luego dijo algo que me dejó helada. Me llamo Álvaro, pero nunca me sentí como Álvaro. A veces creo que soy Julián, solo que no me morí del todo. La frase me taladró la cabeza. A veces creo que soy Julián, solo que no me morí del todo. Me quedé mirándolo, esperando una sonrisa, una risa, «es broma», pero no vino, no esta vez. Álvaro, o lo que fuera que quedaba de él, me miraba con una calma escalofriante, como si acabara de decir que el cielo era azul. Una verdad evidente. «¿Qué estás diciendo?», pregunté en voz baja. «Que a veces siento que yo ya estaba aquí antes de llegar, que no soy nuevo, que este sitio, esta casa, esta familia, ya era mía, desde antes». La enfermera del centro nos hizo una seña desde la entrada del pabellón.
El tiempo de visita se había acabado, pero no podía irme así. ¿Y si Julián no murió?, dije antes de levantarme. ¿Y si, de algún modo, tú eres él? Álvaro bajó la mirada. Susurró apenas audible. Tal vez nunca se fue. Tal vez solo necesitaba otra puerta para volver. Esa noche escribí todo. Cada palabra, cada expresión. Era demasiado. Me pasé horas en internet buscando cualquier explicación. Psicología infantil, trauma, teorías de reencarnación, disociación de identidad. Encontré casos, similares pero no iguales. Nada que me diera certeza. Nada que me dejara tranquila. Y luego encontré algo peor. En uno de los foros que consultaba, un usuario anónimo respondía a un hilo sobre niños con comportamientos extraños. Escribía: mi hermana tenía un hijo. Murió trágicamente. Adoptó a otro niño después. Y ese niño no era el mismo. Era como si el muerto hubiera vuelto, pero más oscuro, más roto. No lo firmaba, pero dejaba un correo. Algo dentro de mí me impulsó a escribirle, a contarle, sin dar nombres, lo que me estaba pasando. La respuesta llegó al día siguiente. Era una mujer. Se llamaba Teresa. Me pidió hablar por videollamada. Dudé, pero acepté. Me conecté desde el portátil, encerrada en mi habitación. Apareció una mujer de unos 60, con los ojos hundidos y una expresión que solo puedo describir como agotamiento vital. Tú eres Tristana, ¿verdad? Asentí. Y el niño se llama Álvaro. Tragué saliva. No le había dicho eso. ¿Cómo? Porque lo conozco. Porque soy la madre biológica de Julián. El aire se me fue. Literalmente. Me quedé muda. Mi hermana, tu madre, me lo quitó todo. Después del accidente, los médicos dijeron que yo no estaba en condiciones de criar a nadie. Que era inestable. Que Julián estaba en peligro. Me lo quitaron legalmente. Se lo dieron a ella. Porque era más apta. Porque ya había perdido un hijo. Y porque tenía dinero. Todo era más fácil así. Yo temblaba. No puede ser. Nunca volví a verlo. Solo supe que años después adoptó a otro niño. Y supe por una enfermera amiga que se parecía demasiado a Julián. Que hacía cosas extrañas. Que hablaba solo. Que decía frases que solo Julián conocía. Pensé que eran imaginaciones. Pero ahora veo que no. ¿Está diciendo que Álvaro es Julián? Estoy diciendo que hay heridas que no sanan. Y que hay niños que no se van. Solo cambian de cuerpo. Corté la llamada. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra, con la respiración entrecortada. Al día siguiente, no fui al instituto. Fui directamente al centro de menores. Pedí hablar con Álvaro. Me hicieron esperar. Cuando me dejaron entrar, lo vi diferente. Más quieto. Más pálido. ¿Qué pasa?, le pregunté. Soñé con fuego, dijo sin más. Con una cuna ardiendo. Y alguien riéndose. ¿Quién? No lo sé. Pero no era yo. Era alguien más. Como si estuviera dentro de mí. Y me odiara. ¿Qué hiciste, Álvaro?, pregunté sin poder evitar que mi voz temblara. La última broma. Aún no se ha hecho. Me miró fijo. Pero ya está lista. ¿Qué hiciste? No yo. Él. Julián. Se levantó. Me tocó la frente con el dedo. Cuando lo descubras, ya será tarde. Me fui corriendo. Volví a casa. Busqué la libreta de Álvaro otra vez, pero ya no estaba. Revisé cada rincón de su cuarto. Nada. Entonces mi madre bajó con cara de susto. En la puerta había un sobre. ¿Es para ti?, preguntó. Lo abrí. Una sola hoja, con letras recortadas de revistas, como en las películas. Si queréis la verdad, tendréis que cavar. Y un mapa. De nuestro jardín, con una X roja bajo el limonero. Cogí una pala sin decir nada. Empecé a cavar. Mis padres me siguieron gritando, pero no me detuve. Hasta que la pala golpeó algo. Duro, metálico. Era una caja. La desenterramos entre los tres. Mis manos temblaban cuando la abrí. Dentro había algo que no debería existir. La pulsera del hospital de Julián, con la fecha exacta de su nacimiento y una fecha de muerte tachada con rotulador. Y una nota, escrita a mano con letra infantil. Nunca me fui. Estábamos los tres alrededor de la caja. La noche se había tragado todo sonido. Ni el viento se atrevía a moverse. Mi madre sostenía la pulsera con las manos temblorosas. Mi padre no paraba de mirar a los lados, como si esperara que alguien saliera de entre los arbustos y nos dijera que todo era una pesadilla. Yo, en cambio, no sentía nada. Estaba vacía. Una especie de calma gélida me había invadido por dentro. Esa nota, esas 3 palabras, nunca me fui, eran una sentencia. Un grito desde el fondo de algo que no habíamos querido ver. Entramos a la casa en silencio. Nadie hablaba. Mi madre se encerró en su cuarto. Mi padre, como siempre, se atrincheró en su despacho. Y yo me senté en el sofá, con la caja sobre las piernas. La abría, la cerraba,
Leía la nota una y otra vez. La giraba. La miraba a contraluz. Tenía marcas de barro seco, como si hubiera estado mucho tiempo enterrada. Pero entonces noté algo más. En una esquina interior de la tapa, casi invisible, había un trozo de papel pegado con cinta adhesiva. Lo despegué con cuidado. Era una foto, antigua, de una habitación, una cuna, una ventana y un peluche. El peluche me resultaba familiar, pero no de esta casa. Era del piso donde vivíamos antes, el pequeño apartamento en la calle Serrano, donde vivíamos cuando yo tenía 5 años, donde, supuestamente, nunca había estado Julián. Subí corriendo al altillo del trastero, revolví cajas antiguas, álbumes, mantas viejas, y ahí estaba, una caja rota con mis cosas de niña. Saqué mi diario infantil, lo abrí. Las primeras páginas eran garabatos, dibujos, pegatinas, pero en la página 12, escrita con mi letra torcida de niña, decía: «Hoy mamá gritó muy fuerte. Dijo que Julián no respiraba. Luego vinieron unos hombres y mamá lloraba en el suelo. Papá no estaba. Me dijeron que me olvidara». El diario temblaba en mis manos. No lo había leído en más de una década. Nadie me había dicho que escribí eso. Nadie me había dicho que yo estuve allí, que lo vi, que recordaba. Porque me lo borraron, me lo silenciaron, me lo taparon con mentiras. Volví al salón, abrí el portátil, busqué archivos ocultos, carpetas viejas. Di con una llamada grabada. Estaba guardada en un rincón olvidado del disco duro, sin nombre. La abrí. Era mi madre, llamando a emergencias. Se oía a un bebé llorando, luego un golpe seco, y el llanto se detenía. Ella gritaba: «¡Se ha caído! ¡No respira! ¡Dios mío, no respira!». Cerré el portátil de golpe. El sonido me retumbaba en el pecho. Julián no había muerto solo. No fue un accidente cualquiera. La mañana siguiente, fui al centro. Pedí ver a Álvaro. Me dijeron que no estaba disponible, que había tenido un episodio la noche anterior, que rompió el cristal de su ventana con la cabeza, que tuvieron que sedarlo. «¿Qué dijo antes de hacerlo?», pregunté con el corazón en la garganta. La enfermera dudó. Dijo: «No quiero estar más en este cuerpo no es mío, quiero volver al fuego». El resto del día lo pasé recorriendo la casa, revisando cada rincón, buscando más pistas, más cajas, más pruebas. Encontré otra foto, esta vez de mi madre en el hospital, abrazando a un bebé, fechada en 2009. Tenía el mismo rostro que Álvaro, idéntico, innegable. Por la noche decidí hablar con ella. Entré a su cuarto, estaba sentada en la cama, con la caja en las manos. «¿Sabías que yo estuve ahí? Que lo vi todo, que escribí sobre eso». No respondió. «¿Por qué me mentiste?». Alzó la mirada. Ya no tenía lágrimas, solo una mirada vacía, rota. «Porque si tú lo recordabas, yo no podía vivir con eso». «¿Y qué pasa con Álvaro?». «No es él. Lo siento en los ojos, en los gestos, en la voz. Es Julián. Volvió y volvió mal. ¿Y si solo está enfermo? ¿Y si todo esto son traumas acumulados? ¿Y si no?». Silencio. Entonces me soltó algo que me heló la sangre. La primera vez que vi a Álvaro en la agencia de adopción, tenía el mismo lunar que Julián, en el mismo sitio, en la misma forma, y me llamó mamá, sin que nadie se lo dijera. Me levanté. «No podemos dejarlo ahí. Necesita ayuda, pero no solo psicológica». Ella asintió. «Hay una persona, alguien que me ayudó cuando lo perdí, una especie de terapeuta, alternativa, nadie oficial, pero tal vez sepa qué está pasando». «¿Dónde vive?». «En Valencia». «¿Valencia?». Asintió otra vez. «Allí empezó todo. Allí lo perdimos. Allí, tal vez podamos recuperarlo». Y entonces sonó el teléfono. Mi padre atendió. Su rostro cambió al instante, pálido, congelado. «Es del centro. Álvaro ha desaparecido. Dejó una nota. Nos la leyeron por teléfono. Una sola frase. Ahora vamos todos al fuego». Esa frase, «Ahora vamos todos al fuego», nos dejó paralizados. No solo por lo que decía, sino por lo que significaba. Era un aviso, un anuncio. Álvaro no había escapado para esconderse. No, él tenía un plan. Y lo más terrible de todo era que, por primera vez, sentí que no era una simple amenaza infantil. Lo iba a hacer. Lo iba a llevar hasta el final. La policía activó una alerta de búsqueda inmediata. Revisaron cámaras, estaciones de tren, autobuses, autovías. En su habitación del centro encontraron una lista, con nombres, direcciones, coordenadas. Al principio pensaron que eran alucinaciones de un niño perturbado, pero nosotros sabíamos que no. Cada dato era real. Gente que había participado, directa o indirectamente, en su historia. Educadores, padres adoptivos previos, incluso vecinos que ni recordábamos. Y al final, en rojo, Tristana. Último paso.
A las pocas horas, recibimos una llamada desde Valencia. Álvaro había sido visto cerca de la playa de la Malvarrosa, caminando solo, con una mochila. No tardamos ni media hora en subirnos al coche. El trayecto fue un silencio absoluto. 3 horas de autopista con el corazón apretado como un puño. Durante el viaje, mi madre me confesó algo más. Algo que lo cambiaría todo. La noche en que Julián murió, no fue un accidente. Giré la cabeza despacio. ¿Qué? Yo estaba sola con él. Llevaba días sin dormir. Me hablaba. No como un bebé. Decía cosas. Frases que no podía saber. Me miraba como si supiera lo que yo pensaba. Y ese día, lo dejé en la cuna. Me fui al baño y oí el golpe. Pero no lo solté. No se cayó. Yo me quedé paralizada. No lo ayudé. Oh, la miré, pero no supe qué sentir. No supe si era culpa, locura, o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Estás diciendo que lo dejaste morir? Estoy diciendo que tuve miedo de él. Y ese miedo me paralizó. Llegamos a Valencia a medianoche. La policía nos esperaba. Álvaro no estaba en la playa, pero encontraron su mochila, abandonada justo en la arena, al lado de un círculo de piedras. Dentro había una vela usada, una hoja escrita a mano y una foto. La hoja decía, «Esto es un ciclo, y yo soy la llama que lo cierra». La foto era de nosotros. Mi madre, yo, y un bebé que no era Álvaro. Era Julián, con una marca quemada en la cara. Una que nunca habíamos visto. Entonces todo fue un torbellino. Una gente corriendo, gritando que habían visto a un chico en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en lo alto del puente, con algo en las manos. Corrimos hasta allí. Y sí, ahí estaba. De pie. Solo. Con una antorcha. Lo rodeaban agentes. Paramédicos. Negociadores. Nosotros los empujamos. Gritamos que nos dejaran hablar. Y lo hicimos. Me acerqué primero. Sentí el calor del fuego a unos metros. Álvaro. Julián. Quien seas, dije, sin saber si era real lo que decía. No tienes que hacerlo. Me miró, con esa mirada que ya no era de un niño, era más vieja, más oscura. Vosotros lo dejasteis arder, y yo solo quiero que lo recordéis. Lo recordamos, respondí llorando. Te juro que sí. Mentira. Me enterrasteis. Me olvidasteis. Me cambiasteis. Pero yo estoy aquí. Yo no te olvidé. Yo te busqué. Sus ojos se humedecieron por primera vez. No quiero este cuerpo. No quiero esta vida. No quiero más bromas. Quiero que todo se acabe. La antorcha cayó al suelo y el fuego empezó a expandirse por el pavimento, lento pero constante. Corrí. Lo abracé, fuerte, gritando, llorando. «¡No estás solo! ¡No lo estás! ¡Te tengo! ¡Te tengo!». Y ahí, colapsó. Su cuerpo se vino abajo como si toda la energía se hubiera ido. Lloró como nunca lo había hecho, como un niño de verdad, y el fuego se apagó a nuestro lado. Meses después las cosas no volvieron a ser como antes, pero algo se había roto para empezar a sanar. Álvaro fue trasladado a un centro más estable, con tratamientos más profundos, más humanos. Aprendió a escribir lo que sentía, a identificar sus pensamientos, a separar la rabia del miedo. Mi madre comenzó terapia intensiva. Aceptó su parte, su silencio, su pérdida. Mi padre se alejó, se fue a vivir solo durante un tiempo, pero escribe, me manda cartas largas. Me dice que sueña con Julián, pero también con Álvaro. Yo terminé el instituto, empecé psicología, me obsesioné con entender lo que nadie quiso entender cuando era niña. Me convertí en la hermana que no huye, sino que se queda, aunque duela, aunque queme. Una tarde, me llamaron del centro. Tristana, hay algo que Álvaro quiere mostrarte. Fui. Entré. Me recibió con un cuaderno en la mano. Es mi historia, dijo, y quiero que la leas, porque ya no me quiero esconder. Lo abrí. Primera página. Una frase. No fue una broma, fue un grito. Sonreí y lloré.